encontramos más abajito? Páncreas, ¿sí o no? Páncreas. De ahí, ¿qué más? Las suprarrenales, ¿ok? ¿No? Testículos, ovarios también, ¿no? Exacto, ya. Y nos estamos olvidando de las tiroides. Este repaso también tiene que integrar muchas cosas y es bueno que ustedes asocien más conceptos de más cursos que van a ver. Las tiroides tienen a su vez unas glándulas, son cuatro glandulitas que están en la porción, en la región posterior de la tiroides. ¿Se acuerdan cuáles son? Justamente esas ¿Cuáles? paratiroides, muy bien, paratiroides, exacto. Esas van a secretar la paratormona, ¿ok? La que controla, la que regula justamente el calcio en sangre, ¿no? Ya, muy bien. Así me gusta, chicos. Eso es bueno, que participen así. Ya, entonces, esta célula inductora, que viene a ser una célula de una glándula endocrina, va a liberar justamente, en este caso sería una hormona, justamente su molécula, o mejor dicho, su sustancia inductora es una hormona, ¿no? Y la va a secretar por la sangre. Y esta va a llegar hasta un lugar, o mejor dicho, hasta una célula específica, ¿no? Una célula que va a ser la célula diana y la va a recibir, porque esta célula diana tiene en su membrana tiene un receptor, como ven acá, y esta sustancia inductora se va a unir a ese receptor, ¿no? Y ahí se va a poder dar ese proceso de inducción. Ahora, miren, yo les he puesto acá B, C y D. Justo B, C y D vienen a revelar lo que son los tipos de inducción que ya conocemos, y esto lo van a ver en fisiología. La primera, esto es de una célula que está, digamos, en un lugar A, libera su sustancia inductora o ligando y justamente llega a una célula B. Pero, digamos, esta célula B eh, está más o menos a unas dos, tres células del lugar donde estaba. Esto de acá es una inducción de tipo paracrina. Cuando es paracrina, acuérdense bien, la sustancia inductora se va a liberar y va a llegar a las células que están a los alrededores, ¿ok? Más o menos yuxtapuestas a la célula que la secreta. En el caso de la imagen número C, esta también es un tipo de secreción paracrina, pero esta la vamos a ver justamente en las células nerviosas. No le han dado una forma más así como de neurona, ¿no? La que ven esta célula que tiene un piecito así, digamos, un bracito, ¿no? Que se estira, ¿no? Ya miren, esto lo vamos a ver en las células nerviosas. Justamente la célula, la parte de la cabecita, o mejor dicho, eso que parece una bolita, vendría a ser el soma, ¿no? El cuerpo de la neurona. Y justamente su prolongación, eso largo que parece una trompita, viene a ser el axón. Y solo que acá está, digamos, simplificado, ¿no? Y eso termina justamente eh, en un teledendrón, por así decirlo, ¿no? En la parte de las neuronas, ¿no? Y esos piecitos van a tener, digamos, en su interior unas vesículas. Esas vesículas van a albergar a los neurotransmisores que se van a secretar justamente, ¿no? Y lo más común es que entre neurona a otra neurona se secrete justamente esos neurotransmisores en un espacio denominado. ¿Se acuerdan cómo se llama el espacio denominado? Que había entre neurona y neurona, donde se secretan las vesículas y los neurotransmisores. Sináptico. Sináptico, exacto. Muchos, esto que se los digo es para que lo tengan bien claro. Cuando yo estaba estudiando, yo le decía, ya, sinapsis es la comunicación entre dos células. Error. Mi profesor de fisiología, amigo del profesor, el doctor Severeros, que les va a enseñar fisiología a ustedes, neurofisiología, él menciona que la sinapsis no es la unión entre dos células, sino es el espacio.
es el espacio virtual de esa unión donde se va a dar a cabo la comunicación. Disculpen un toque. Ah, ah, la parte de la tos. Ya. Vamos con la número D. En este caso, miren, esta célula está secretando su propia sustancia inductora y está llegando a su propio receptor que tiene en su membrana. ¿Cómo se llamaría este tipo de inducción? Autocrina. Exacto, autocrina. Autocrina. Ella misma se está regulando, en este caso, la secreción de esa sustancia. Y en el caso E, esto es, digamos, es un caso que se ve mucho en inmunología. ¿Por qué lo digo? Miren la célula que es circular. La célula circular tiene en su membrana esa sustancia, digamos, la sustancia inductora, y que en inmunología se va a conocer como antígeno. Y este antígeno supuestamente va a tener que unirse a un receptor de antígenos por la parte de otra célula. En este caso, la otra célula tendría que ser una célula del organismo humano. ¿Cómo así? La célula circular podría ser cualquier microorganismo, cualquier bacteria, que en su membrana tiene antígenos. Y estos antígenos van a ser reconocidos justamente por bueno, primeramente, antes de que se produzca ese reconocimiento, porque va a tener que llegar una célula que les diga, ¿no? Le mencione o le lea, le diga, hey, esta célula es diferente a la que hay en nuestro organismo. Este es extraño. Eso lo hace una célula, se llama célula presentadora de antígenos, y se lo va a decir, digamos, a un linfocito. Este linfocito produce anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos van a juntarse, van a encajar con esos antígenos y se produce lo que se llama la unión antígeno-anticuerpo. Y bueno, ahí se realiza lo que viene a ser el proceso de fagocitosis. También estos lo van a ver, esto es un tipo de, digamos, de inducción, eh, digamos, endocrina, endocrina no, paracrina. ¿Por qué? Porque miren, esta, puede ser paracrina o puede ser también endocrina, pero por lo general es de ese tipo de ambas. Paracrina sería en el caso de bacterias, ¿no? Bacterias con las células presentadoras de antígenos y los linfocitos, porque pueden estar en un lugar cercano a la célula que tiene ese antígeno en su superficie, o puede ser de repente ya más lejos, ¿no? Por decir, mm, ya sé, cuando ustedes de repente se hacen una herida, cuando se hacen una herida, lo primero que se produce es el sangrado, ¿no? Pero ¿quién detiene ese sangrado? Justamente son las plaquetas. Y las plaquetas necesitan un reconocimiento, un antígeno para poder actuar, ¿no? Entonces, esas plaquetas, esas células circular sería como una especie también de plaqueta que se une a otra célula, en este caso la célula del endotelio, para poder hacer un tapón plaquetario. Entonces, se puede dar de manera paracrina y también de manera endocrina, ¿no? Porque puede ir de un lugar tan lejos que puede reconocer, ¿no? Que es, oye, está sangrándose, ¿no? Y una plaqueta viene de un lugar tan lejos que, véanlo así, ¿no? Autocrina a sí misma, paracrina, digamos, medianamente lejos, y endocrina muy lejos, por así decirlo. Entonces puede darse esos tipos de ese nivel. Entonces, más o menos, grábenlo de esa manera. Si lo quieren ver por el modo de acción o distancia de mecanismo a donde llega, ¿no? Ya, eso es los conceptos claves. Ahora sí, vamos a ver la otra parte que viene a ser
la otra parte que viene a ser ya las características de las sustancias inductoras. Les había dicho hace un momento que cada sustancia actúa, en el caso de las endocrinas, son glándulas, son células de glándulas endocrinas que van a actuar sobre otras células dianas, ¿no? Pero son específicas, porque si no, pucha, las hormonas estarían circulando y actuarían en cualquier célula, ¿no? Pero no es así. Entonces, cada sustancia inductora actúa sobre ciertas células que constituye su objetivo blanco. ¿Qué más tenemos que saber? Cuando la célula inductora y el receptor integran un complejo que posee las siguientes características, o sea, sustancia inductora con receptor, a ese complejo, esa unión de esos dos elementos, vamos a encontrar que tienen unas características. La primera característica es que son adaptación inducida. Se produce una adaptación inducida. Ustedes no han llevado bioquímica, pero todavía no han llevado bioquímica, ¿no, chicos? Bueno, cuando ustedes lleven bioquímica, uno de los primeros temas que le van a enseñar es enzimas. Y cuando lleguen a la parte de enzimas, les van a hablar sobre el modelo de unión enzima-sustrato, que justamente quizás en la academia lo hayan visto también cuando su profesor de repente les haya dicho del modelo llave-cerradura. No sé si les suena a ustedes el modelo de llave-cerradura. Ya más o menos en bioquímica se explica justamente la unión, ¿no? Que la enzima con el sustrato van a unirse, va a ser un encaje así, de tal forma de que como una llave a la cerradura, como cuando ustedes meten una llave en una cerradura, es tan exacto, ¿no? O sea, si le metes otra llave que no es de esa cerradura, no vas a abrir la puerta, ¿no? Entonces, más o menos es así, ¿no? Entonces dice, la unión enzima-sustrato, la fijación de la sustancia inductora al receptor, requiere una adaptación estructural recíproca entre ambas moléculas. Allá, en esta parte de acá, de la enzima-sustrato, miren, o sea, tanto la sustancia inductora como el receptor van a tener que unirse, ya. Pero al igual como lo explica la bioquímica, que qué modelo más es el acorde actualmente, no es ese modelo antiguo de la llave cerradura, ¿no? Que mete una llave y tiene que ser así como la llave, ¿no? Rígido, sin lugar a que se deforme la llave, ¿no? Porque si no, no abro la cerradura. No, ahora la bioquímica actual, la teoría, digamos, eh, que es actualmente la que se maneja, es la de encaje inducido. ¿Qué significa eso? Que digamos, la enzima llega a un sustrato y justamente esa enzima o mejor dicho, el sustrato, que viene a ser la llave, va a adquirir una forma, o sea, tiene una forma A y cuando llega al sustrato, que es la enzima, va a transformarse, se va a transformar de manera de que pueda encajar. Eso se llama un encaje inducido. No es que la enzima tiene una forma tal y así se va a quedar toda la vida, ¿no? Sino que esta va a ir cambiando de acuerdo a la adaptabilidad o a los requerimientos del medio, ¿no? Eso es el modelo actual. ¿Cuál es la otra característica de estos dos, de esta sustancia inductora y receptor? Que el número de receptores existentes en cada célula es limitado. ¿Qué significa? Que no voy a tener o sea, podré soltar, digamos, muchas sustancias inductoras, pero mis cerraduras son contaditas. eh, yo voy a poder saturar a cierto número. De ahí ya no voy a poder, por más que secrete más sustancias inductoras, ya no voy a tener el mismo efecto, ya no va a tener, no se va a incrementar el efecto, mejor dicho, porque ya se ha saturado todo. Y el otro caso que es la reversibilidad. Bueno, como cuando ustedes, ¿no? Cuando se unen estos elementos, también se pueden, digamos, desunir, ¿no? Se pueden lisar. Entonces, eso es reversibilidad, ¿no? Que pueden volver a sus estados anteriores. Sigamos.
vamos a hablar de los tipos de moléculas. Esto sí quiero que presten mucha atención porque las preguntas que he sacado justamente son de este tema y una que otras de las siguientes diapositivas. Miren, las moléculas para señalización celular son de distintas naturalezas, ¿ok? En el sistema nervioso de por sí ya hay dos tipos de mensajeros, los que ya les hablé en un comienzo, ¿no? Los neurotransmisores, ¿no? De molécula pequeña, como la acetilcolina, eh, o neuropéptidos de 4 a 35 aminoácidos. Acá les he puesto acetilcolina. Ah, ¿qué otro neurotransmisor que se acuerden de la academia pueden darme de ejemplo? Por ahí, acetilcolina, Endorfina, endorfina, ya, neurotransmisores. ¿Se acuerdan por ahí del GABA? ABA, Noradrenalina. Serotonina, ya muy bien, serotonina. El glutamato. GABA, glutamato, muy bien, chicos, muy bien, así me gusta. Ya ves, sí saben, sí se acuerdan algunas cositas. Ya. El GABA, que era el ácido gamma-aminobutírico, ¿no? El GABA, el glutamato, la acetilcolina, ya. Y justamente esos son neurotransmisores, ¿no? La acetilcolina y los neuropéptidos son parte del sistema nervioso. Ahora también tenemos que las hormonas del sistema endocrino también, ¿no? Son de varias naturalezas, ¿no? Por decir, hormonas polipeptídicas. Tenemos la insulina y el glucagón. Las catecolaminas, como cuáles la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Justamente le llaman así porque tienen un grupo catecol unido a una amina. Y estas también son llamadas aminas biógenas. ¿Se acuerdan para qué es lo que hacía la adrenalina en el cuerpo? Lo activaba, ¿sí o no? Lo volvía como que lo encendía, lo estimulaba, por así decirlo, ¿no? Brava. Taquicardiza, claro, taquicardiza, aumenta las secreciones, saliva, eh, disminuye, genera lo que viene a ser la midriasis, incremento del peristaltismo, todas esas acciones es lo que genera la adrenalina, ¿no? La adrenalina con su contraparte, la noradrenalina, ¿no? Las hormonas esteroideas, ya, ese es otro tipo, ¿no? Las hormonas esteroideas que son derivadas del colesterol, ¿no? El colesterol, y de ahí tenemos el estrógeno, ¿no? Que es una de las hormonas femeninas. El colesterol, que por cierto, me parece haberlo escuchado de Brian Sainz que les había dicho, ¿no? Justamente de dónde parten o algo relacionado con el colesterol, ¿no? Justamente estas se producen porque se metabolizan a partir del ciclo pentano perhidrofenantreno, ¿no? Ya, colesterol tenemos el estrógeno, las hormonas sexuales como testosterona también, ¿no? En hombres. Ya, y aparte, las hormonas tiroideas. Claro, las hormonas tiroideas. ¿Se acuerdan las hormonas tiroideas? Eso ya es como para adelantar fisiología. ¿Qué hormonas tiroideas tenemos en nuestro cuerpo? ¿Se acuerdan? Tiroxina. Tiroxina, T4, exacto. T4, T3 y T3, T4, ¿no? T4. Triiodotironina, tetraiodotironina. La tetraiodotironina es la tiroxina, ¿no? La T3. Y acuérdense, bueno, ya ustedes van a ver cuando lleguen fisiología que hay también una T3 reversa, que eso se ve todavía en otros casos y lo puedes encontrar en sujetos. Pues son sujetos en estado crítico, los vas a encontrar, que secretan esa T3 inversa, T3 reversa, mejor dicho. Eh, el sistema inmunitario utiliza los mensajeros conocidos como citoquinas o citocinas, también le dicen, ¿no? ¿Qué son las citocinas? Son pequeñas proteínas con peso molecular promedio más o menos de 20 kilodaltons aproximadamente. Eh, Muy poco, no tanto, no son tan grandes, a diferencia de otras proteínas que sí son de 30, 50, 150 kilodaltos, son más grandes, ¿no? ¿Qué son las citoquinas? Son proteínas que digamos, se secretan en estados de inflamación.
Justo acá he puesto, no, por lo general se ve en estados inflamatorios celulares. Cuando yo hablo por inflamación, eh, cuando ustedes escuchan, o bueno, yo cuando escuché primera vez el término inflamación, yo decía, ah, bueno, está hablando de la hinchazón, ¿no? Y justamente es algo curioso, pero no tiene casi mucho que ver con eso. O mejor dicho, el concepto es más amplio, involucra a la inflamación, sí, porque hay, digamos, signos clínicos para uno darse cuenta de que una persona está pasando por un estado inflamatorio y el organismo también está pasando por un estado inflamatorio. Justamente el hecho de que yo haya dicho inflamación involucra de que ese es un tipo es un signo. Son cuatro signos o los signos llamados de Clasius. Eh, el primero es, a ver si me acuerdo, es el tumoración. Bueno, el rubor, que se vuelve rojo, la tumoración, bueno, se hincha, el dolor, el eritema. El eritema es de que se enrojece. Y bueno, ya el quinto signo, o el signo de... Ah, claro. Los cuatro signos se llaman signos de Virchow. No, de Virchow no. Son cuatro signos clásicos. El último signo es de Clasius, pérdida de función. El lugar o la zona donde está inflamada ya pierde la función con la que había sido en un comienzo designada a cumplirla, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a ver en enfermedades inflamatorias. Claro, por decir cuáles. La diabetes es un tipo genera un estado proinflamatorio. La diabetes, por supuesto, las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, uff, ahí vas a encontrar mucho estado inflamatorio. Ahí se van a secretar citoquinas. ¿Y qué vamos a encontrar en esos organismos? Pues sin irte muy lejos, de repente háganse cuenta en su mente una persona que tenga artritis reumatoide. ¿Cómo son las manos de esa persona con artritis reumatoide en estado avanzado de gravedad? Están deformes, ¿sí o no? Eh, Antes de que se hayan deformado esas manos, esos dedos, ellos han tenido que experimentar inflamaciones periarticulares de las falanges, de los dedos, de los metacarpianos, metacarpofalángicas, y ahí se acumula, ¿no? Se acumula líquido, se acumula. Ahí, si tú haces una exploración microscópica de eso, vas a encontrar las citoquinas. Y las citoquinas, pues, vas a encontrar de varios tipos, ¿no? Las citoquinas pueden ser interleucinas, pueden ser factor de necrosis tumoral, eh, el INF que le he puesto ahí, no es otra cosa más que interferón. Pero el interferón, yo lo he visto, o sea, lo encuentras también como digamos, en procesos inflamatorios, como también como sustancia mediadora para poder contrarrestar el ataque de los virus, ¿no? Y acá también he puesto la CFS, que viene a ser este, factor estimulante de colonias, ¿no? Que justamente es una citoquina. La citoquina es un mensajero, ¿no? Que me va a decir, ¿no? Que acá de repente hace falta hematíes, eritrocitos, ¿no? Entonces estoy estimulando a las colonias a que se produzcan, ¿no? Esos hematíes. Entonces, bueno, más o menos es así, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en el sistema inmunitario, las citoquinas, ¿ok? Como las interleucinas, factor de necrosis tumoral y lo que ya les he hablado. Vamos ahora a los eicosanoides. Eicosanoides, ¿no? Yo recuerdo que estos eicosanoides en bioquímica, esto, ¿quién? No, es con los otros chicos, me parece, con los de la promoción 2022, creo, con los que íbamos a hacer un repaso de bioquímica. Pero la parte de eicosanoides es de lípidos, ¿no? Lípidos y ácidos grasos, ¿ya? Los eicosanoides son un tipo de ácido graso, justamente
EICOS es 20, me parece de carbonos o grupos, grupos eicosa, sanoides. Bueno, son ácidos grasos en sí de cadena larga y estos eicosanoides derivan del ácido araquidónico. Eso sí tienen que recordarlo. Eso sí, antes de que vean la definición de que es un eicosanoide, el ácido araquidónico. ¿Por qué? Porque justamente este va a dar origen a las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Estos están involucrados en lo que viene a ser fisiología del dolor, por así decirlo. Las prostaglandinas. ¿Por qué les digo que esto está relacionado con la fisiología del dolor y más o menos cómo se atenúa el dolor y todo eso? Que lo van a ver ya cuando lleven farmacología y les hagan estudiar, por decir, el metabolismo de los AINES, ¿no? De los, este, de los analgésicos no esteroideos. Y justamente ahí van a hablar también del acetaminofeno, que es el paracetamol, ¿no? Que justamente es una molécula que cuando ya se metaboliza en el hígado va a inhibir lo que viene a ser la ciclooxigenasa 3, que justamente es un mediador del dolor, ¿no? Que va, digamos, a inhibir una parte de los tromboxanos que van a generar ese dolor. Ya, entonces, simplemente acuérdese, eicosanoides derivados del ácido araquidónico relacionados con el dolor, dolor. Factores de crecimiento. Téngalo presente por ahora. Factores de crecimiento que son polipéptidos que actúan estimulando la proliferación celular en hiperplasia y en aumento de tamaño celular, hipertrofia. Ajá, está bien. Ya. Esto cuando lleven ustedes histología, sí, histología con embriología, que ahora creo, bueno, en mi época lo llevábamos juntos, ahora lo han separado, me parece. Lo van a llevar con el doctor Paz de repente, ¿no? Que ya se jubiló, creo, pero de todas formas creo que está enseñando, sigue enseñando. Él les va a hablar mucho sobre estos dos conceptos claves, ¿no? De hiperplasia e hipertrofia. Hiperplasia viene a ser incremento, crecimiento a nivel celular en número, ¿ok? Hiperplasia es crecimiento en número de células y la hipertrofia, cuando hablamos de hipertrofia celular, es crecimiento de las células, esas mismas células, pero en volumen. ¿No? Más o menos como cuando uno dice, ¿no? Eh, o con qué lo relacionaríamos, por decir hiperplasia. Hiperplasia, no sé si les suena esta patología, hiperplasia prostática benigna, que si no se, digamos, no se chequea ahí, no se hacen algunos cuidados, esto puede llevar a un cáncer de próstata, ¿no? Incremento de las células prostáticas y que puede volverse, digamos, un tumor maligno, ¿no? Y en el caso de hipertrofia, pues hipertrofias de las fibras musculares, pues, ¿no? Porque esos son los tipos de células que hay en el músculo estriado. Tenemos la hipertrofia, ¿no? Justamente esas fibras, digamos que son tres, cuatro fibras, no vas a tener cinco o seis, ¿no? Esas fibras se rompen cuando haces, digamos, levantamiento de pesa, cuando haces, creo que es más o menos en eso, ¿no? Así hipertrofia justamente tus bíceps, ¿no? Y tríceps, bíceps braquial, tríceps, cuadríceps, ¿no? Justamente esas fibras musculares se rajan, no, bueno, se rajan, no, disculpen el término, digamos, se lisan, se resquebrajan y se vuelven a unir, pero empiezan a aumentar el volumen. Ahí generas la hipertrofia, ¿no? Generas la hipertrofia muscular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los receptores intracelulares de membrana plasmática. Los receptores son mensajeros químicos, ya como habíamos dicho, que pueden ser proteínas intracelulares o pueden ser proteínas integrales de membrana, ¿ok? Esos receptores. Cuando son proteínas intracelulares, eh, justamente van a estar como en esta imagen de acá, ¿no? Acá tienes receptores intracelulares o pueden ser proteínas integrales de membrana, como ya les habló mi compañero Brian, ¿no? Que pueden estar acá. Las más conocidas es proteínas
con receptor acoplados a proteínas G, ¿no? Proteínas G. Que eso ya lo vamos a detallar con más calma para mañana. Pero ahora me interesa que tengan en claro la naturaleza y cómo funciona el mecanismo de acción de los receptores intracelulares. Ya, la mayoría de receptores intracelulares para mensajeros lipofílicos son factores de transcripción específicos de gen. ¿Qué tienen que recordar acá? Miren, esto es bien simple. Para que no se hagan muchas bolas, solo recuerden con conceptos así sencillos. Eh, la membrana celular. La membrana celular, según el modelo de Singer y Nicholson, eh, es un modelo de mosaico fluido, ¿no? Ya, el modelo del mosaico fluido es una bicapa lipídica, es una bicapa lipídica. Y esa bicapa lipídica, justamente está conformada por esos lípidos, ¿no? Los fosfolípidos, dobles fosfolípidos, ya, son fosfolípidos, o sea, son de naturaleza lipídica. Los lípidos, ¿cómo son? Todos los lípidos son hidrofóbicos. Ah, ya. ¿Qué significa? Entonces, que si algo que quiera entrar por esa célula, tiene que primero pasar por esos fosfolípidos, digamos así, ¿no? En caso de que no haya una proteína. Entonces ahí depende mucho de la naturaleza del ligando, ¿no? O la sustancia inductora. Ya, entonces, ¿qué pasa si esa sustancia inductora es una grasa, es lipídica? Ya, ¿se acuerdan esa frase de química que la habrán escuchado? Lo semejante disuelve a lo semejante, o mejor dicho, lo semejante se junta con lo semejante, o se disuelve con lo semejante. Esto cumple acá, cumple en bioquímica. Significa que si es una sustancia inductora de carácter lipofílica, o sea, eh, que se ve atraída por lípidos, va a pasar por esa membrana sin necesidad de unirse a una proteína, a un receptor acoplado a una proteína G. Lo va a pasar, no necesita hacerse, digamos, problemas, ¿no? En ese aspecto. Entonces, pasa por difusión, simple difusión, y ingresa y llega a su receptor. Miren acá, se une y luego llega, una vez que se une al receptor, este receptor por lo general se tiende a dimerizar, ¿no? Y puede entrar ya con facilidad al núcleo. Y en el núcleo, ahí va a actuar a nivel del ADN. ¿Por qué? Porque mediante la síntesis del ARN mensajero, que es el que va a generar la transcripción, ustedes saben, la mitad, ¿no? De la hebra del ADN para poder, digamos, transcribir y traducir las proteínas, entonces va a poder actuar, ¿no? Y le va a decir al ARN mensajero cómo es que debe de producir sus proteínas, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? Inducción celular a través de un receptor citosólico, se, receptor citosólico, ajá, que se encuentra en el citosol. Se ilustra el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas y tiroideas. ¿Ok? Miren, hormonas esteroideas, tiroideas, de vitamina D y del ácido retinoico. ¿Ok? Tanto la vitamina D como el ácido retinoico es vitamina A, acuérdense. Estas son de esa naturaleza, ¿ok? Son esteroideas. Entonces están relacionadas, ¿no? Esteroideas y tiroideas, ¿ok? Recuérdense eso, bien claro. Ya. Y en el caso de los receptores, eh, acá está. En el caso de los receptores acoplados a proteínas, pues por lo general son este tipo de receptores, ¿no? Que pueden ser receptores que están unidos a canales. Mañana vamos a ver eso, a canales proteicos, o pueden ser receptores a proteínas G, que ahí vamos a ver un montón. Treoninquinasa, serinquinasa, eh, el más conocido, pues el que he estado hablando de repente, ¿cómo se llama? Brian, el de guanilato ciclasa, y como el que vemos acá, ¿no? Esto es más o menos mediado justamente por el mecanismo de guanilato ciclasa. Vamos a ver en esta otra página, en esta otra diapositiva, la superfamilia, ¿no? De receptores de hormonas tiroidea.
Bueno, esto ya los dije, ¿no? Que la hormona va, cuando es una hormona lipofílica, esta va en el plasma, bueno, en el suero de la sangre, no va a estar, digamos, circulando así sola, ¿no? Sino está unida a unas proteínas que son globulinas, ¿no? Acá lo puse, es solamente para que lo entiendan. Globulinas de unión a hormona esteroidea o globulina de unión a hormona tiroidea, ¿ok? Vamos a pasar. Tenemos acá ahora los receptores intracitoplasmáticos. Esto es algo chiquito, pero es muy importante que lo sepan, porque esto es parte de del tema de receptores, de receptores intracelulares. Estos receptores que se van a encontrar ya una vez que la sustancia inductora ha ingresado a la célula, van a ser estos receptores un poquito extraños. El primero, el de acá, es la forma, digamos, inactiva, como lo van a ver, este receptor medio raro, que parece una especie de escuadra, por así decirlo, ¿no? Es el dibujo, ¿no? A manera didáctica. Pero dense cuenta que la naturaleza de estos receptores, la mayoría son proteínas, chicos. Y aparte que el dibujo ya te lo está diciendo. Adelantando bioquímica, pues este es un aminoácido, ¿no? Este es un COH, que es un grupo carboxilo, y acá tienes un grupo amino, ¿no? Este es un aminoácido, un conjunto de aminoácidos que te forman un péptido, ¿no? Entonces, esto puede ser un polipéptido y bueno, su naturaleza es esta. Como vemos, tiene cuatro partes. ¿Cuáles son esas cuatro partes? La primera, como le puse acá, es el dominio de unión al inductor. Este es el dominio de unión al inductor. Acá va a entrar la sustancia inductora o ligando. Este de acá viene a ser el dominio bisagra, ¿no? El dominio de doblez bisagra. ¿Por qué? Porque luego va a adoptar esta forma, miren, ¡pah! Recto. Esto de acá es el dominio regulador del gen. Y esto de acá, donde dice región activadora de la transcripción, es el dominio activador del gen. Cuando una sustancia inductora ya ha ingresado, se va a unir a este justamente al dominio de unión al inductor. Esto ahora digamos, eh, se pliega de manera recta y lo que viene a ser una chaperona llamada la HSP90, se va a liberar, se va, ¿no? Entonces, esto, digamos, si no se va, es como que está inutilizable, por así decirlo. El mecanismo no va a funcionar. Necesita necesariamente de la sustancia inductora para que esta chaperona se vaya y estos sitios de acción, la región que se asocia al gen y la región activadora de la transcripción, van a empezar a funcionar, ¿no? Es como, digamos, la llave para que puedas usar, digamos, esta maquinita, ¿no? Y una vez que esta se va, que es la chaperona, ay, por cierto, ¿por qué le dicen chaperonas? Le dicen chaperonas, creo, porque tenían, no recuerdo muy bien, aunque en un comienzo no sé por qué se me venía a la mente lo del Chapulín Colorado, pero algo así, no recuerdo muy bien. El hecho es que las chaperonas están involucradas en lo que viene a ser la doblez, el plegamiento de proteínas, por eso se le llama chaperonas, pero viene de un término, no recuerdo muy bien, pero algo así, ¿no? Más o menos curioso. Ya, entonces, esto de acá, todo este receptor con su ligando van a ingresar al núcleo y ahora sí van a poder actuar, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Ya estamos terminando. El óxido nítrico interactúa con una enzima citosólica. Bueno, Brian les habló del GTP, ¿no? El guanosin trifosfato, ¿no? Guanosin. Acá tenemos la base nitrogenada, la azúcar pentosa y los tres fosfatos, ¿ok? Ahora, que es el guanosin trifosfato, mediante una enzima que se llama la guanilato ciclasa, ¿qué va a pasar? Va a desfosforilar, ¿sí o no? Le va a quitar dos fosfatos y al único fosfato que le queda, lo va a ciclar, ¿no? Lo va a ciclar y lo va, digamos, a unir al azúcar, lo va a regresar al azúcar, va a formar un ciclo, por eso es ciclasa, ¿no? Eh, y, este, y justamente va a adquirir esta forma, ¿no? De GMP cíclico, ¿no? Guanosín monofosfato cíclico.
Y mientras tanto tienes ahí unas dos fosfatos inorgánicos para emplearse en otros metabolismos. Bueno, esto de acá, eh, así, a grosso modo, esto es el metabolismo de lo que es el óxido nítrico. A ver, esto es una pregunta. El óxido nítrico, ¿ustedes conocen alguna aplicación del óxido nítrico o saben más o menos en qué ayuda el óxido nítrico en el organismo? La vasodilatación. Muy bien, vasodilatación. Exacto. Es un vasodilatador y es el vasodilatador más fuerte que hay en el organismo. Justamente esta vasodilatación se genera por esto, la arginina. Todo empieza, digamos, a partir de la arginina. ¿La arginina qué es? Aminoácido. Exacto, es un aminoácido. Muy bien. La arginina como aminoácido, esta va a llegar, va a pasar por la sintasa, óxido nítrico sintasa, la enzima, y va a formar lo que viene a ser el óxido nítrico. Este óxido nítrico que va a ser de una célula endotelial. Ah, pero me olvidaba. Justamente para que esto se genere, primero tuvo que haber pasado una acetilcolina, una molécula de acetilcolina. Tuvo que haber, digamos, acoplado a su receptor y dentro de esa célula endotelial, entonces agarra y usa la arginina. La arginina la lleva la óxido nítrico sintasa. La óxido nítrico sintasa a esta arginina la transforma en óxido nítrico. Y ese óxido nítrico de esta célula endotelial, la célula endotelial está dentro de los vasos sanguíneos, ¿ok? Esta lo libera el óxido nítrico. ¿Y a dónde lo libera el óxido nítrico? Al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo llega hasta a la parte del músculo liso, ¿no? El músculo liso, en este caso, que puede ser del mismo, de la misma, del mismo vaso, el, el vaso también tiene músculo, tiene capa muscular y tiene una capa también adventicia, tiene una capa endotelial, ya tiene la capa muscular lisa, ¿no? Ahí una vez que llega a esa capa muscular lisa, el óxido nítrico actúa, ¿no? ¿Y qué pasa? Justamente este óxido nítrico con la guanilato ciclasa va a permitir que este GTP, que es el guanosin trifosfato, se transforme en guanosin monofosfato cíclico. Y este guanosin monofosfato cíclico se acumula en el organismo, va a generar la vasodilatación. Esa vasodilatación depende de cuánto GMP cíclico haya, ¿no? Entonces, la formación del óxido nítrico en las células endoteliales y su acción sobre las células musculares lisas de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Y acá les he puesto justamente la correlación clínica, ¿no? El sildenafilo. A ver, ¿cuántos de ustedes usan esto? No creo, ¿no? Bueno, el sildenafilo es el famoso Viagra, ¿no? La píldora azul. Entonces, es algo curioso, chicos, porque el sildenafilo, digamos, no fue en su comienzo lo lo que uno quiso que, se, que fuera el objetivo, o sea, principal, ¿no? Digamos que el Viagra, el sildenafilo, con todo esto de los nitratos, fue un hecho así como que casual. Se descubrió, digamos, de manera así casual. Miren, es algo gracioso porque esto me lo contó hace poco mi profesor de reumatología, con el que estuve rotando en el hospital Daniel Asís Carrión. Resulta que habían viejitos, algo así, ya, porque esto casi no lo dicen en los textos, pero sí te dicen que el Viagra fue algo casual, ¿no? El descubrimiento del Viagra, que por cierto ya sabrán para qué sirve, ¿no? Esto, resulta que los viejitos de un hospital, al parecer, estaban, pues, eh, el, estaban con lo que viene a ser hipertensión pulmonar. ¿Qué sucede cuando hay una hipertensión pulmonar?
hipertensión pulmonar. Ah, ya, o sea, tiene que ver con las arterias pulmonares. Sí, sucede que esta hipertensión pulmonar, el calibre de estas arterias pulmonares se cierra, ¿no? Porque cuando es hipertensión, ¿cómo se incrementa la presión o la tensión arterial? Cuando se abre o cuando se cierra justamente, ¿no? Porque la sangre empieza, cuanto más estrecho sea ¿cómo se llama? El calibre, la luz, más fuerza tiene que hacer el corazón y las paredes para que pueda circular la sangre, ¿no? Y al hacer más fuerza, incrementas la presión, ¿no? Entonces ahí se genera la hipertensión, hipertensión pulmonar. Ya, pero ¿qué sucede? Que a estos viejitos les habían dado justamente el sildenafilo para curar su hipertensión pulmonar. Pero resulta que varios de ellos tenían que ser cambiados y bañados, ¿no? Y bueno, las enfermeras de ahí los bañaban, todo, pero resulta que ocurría eso, ¿no? Entonces, wow, y decían, ¿cómo es posible? Y no solamente en uno, sino en varios, ¿no? Y entonces, como que estaban haciendo, no sé, una correlación, ¿no? Entonces hicieron una asociación. Posiblemente sea el tal Viagra, ¿no? El sildenafil, entonces. Y así bueno, se descubrió el otro uso que tenía, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, ese es un hecho. Y acá, como ya lo ven, miren, esta es la fisiología del Viagra, que es similar a lo que ya les dije del óxido nítrico, ¿no? Tienes acá la L-arginina, acuérdense bien, todos los aminoácidos que se van a usar, que se van a emplear dentro del organismo humano, siempre tienen que ser levoarginina, L-arginina, L-carnitina, L-taurina, L lo que sea, pero tiene que ser L, porque la forma D no se usa. Eh, entonces, esta sí se metaboliza. Entonces, la L-arginina va con la óxido nítrico sintasa, se transforma en óxido nítrico, esta se va a la célula muscular, acá el GTP se une, ¿no? A la guanilato ciclasa, ¿no? Va a permitir que el GTP se transforme en GMP cíclico, ¿no? Y esta genera esa relajación. Al relajarse, el, el músculo liso se dilata, pues, ¿no? Si se dilata, entonces va a generar la vasodilatación. Pero ¿qué pasa? Eh, Siempre todo lo que comienza tiene que acabar, ¿no? Con algo, ¿no? Hay una enzima, la enzima se llama la fosfodiesterasa 5. Esta fosfodiesterasa 5 digamos, en el caso de la erección, en el pene, eh, el momento de la erección, y justamente también tengo que decirles, se da gracias a la vasodilatación de las arterias helicinas del pene, ¿ok? Arterias helicinas del pene. Ya, pero ¿qué pasa? Si esta erección, digamos, también no se controla, digamos, está mucho tiempo así, es dañino también, ¿no? Eso podría generar un fenómeno que se llama priapismo. Y eso también eso ya sería tema de conversación para otra clase, pero también es malo, ¿no? Entonces, como es sabio nuestro cuerpo, tiene que haber una enzima que regule también la erección, ¿no? Y es la fosfodiesterasa 5, la que va a metabolizar este GMP cíclico y va a generar de que esa erección termine. ¿Qué sucede? El sildenafilo, su grupo farmacológico, su grupo farmacológico viene a ser los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Ah, inhibidores. ¿Qué significa? Que lo incapacito, ¿no? De que se actúe esa enzima. Ya, chévere. Si yo inhibo esta enzima, ¿qué significa? Que va a estar produciéndose más GMP cíclico. Oye, bacán, GMP cíclico en mayor cantidad, ¿no? Ya no lo van a degradar. Si se acumula más GMP cíclico, este va a durar y la vasodilatación de las arterias, tanto del pene como de otros lugares, también va a seguir, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de acción del sildenafilo. Compite, digamos, con el GMP cíclico, porque el sildenafilo está
cuando se metaboliza en el hígado, adquiere una forma, digamos, eh, una forma estructural similar al GMP cíclico y compite y le gana, tiene la forma, ¿no? Entonces, digamos que lo despista, ¿no? Se hace pasar por el GMP cíclico y bueno, pues ayuda. Ahora, tengo que aclararles que este sildenafilo funciona funciona justamente, o sea, provoca la erección siempre y cuando haya lo que viene a ser la estimulación, ¿no? Y por estimulación les digo que tiene que haber una estimulación, por lo general visual, ¿no? Visual. Si no hay eso, entonces así te tomes varias tabletas, no va a pasar nada. Ok, y bueno, por último tenemos la correlación clínica con el síndrome de insensibilidad a andrógenos. Esto se lo puse para que lo tengan presente y ya lo van a ver ya cuando lleven el curso de genética, genética médica, y cuando lleven al capítulo de endocrinología en medicina interna, les van a hablar de esto, el síndrome de insensibilidad a andrógenos. Miren, ¿qué sucede? Por cierto, chicos, eh, ¿qué les parece esta imagen de esa chica? Chévere, ¿no? O sea, proporcionada, digamos así, no tiene, digamos, o sea, todo en proporción, ¿no? Saludable, por así decirlo, ¿no? Ya, les digo que no es una chica, es un chico. ¿Qué sucede? En el síndrome de insensibilidad a andrógenos, esto es producido por una alteración en lo que viene a ser el cromosoma 10. Es una enfermedad de por sí genética. Y sucede que las personas que padecen de esta condición tienen una alteración en ese gen y ese gen que va a hacer va a codificar para que se genere una proteína. En este caso, la proteína va a ser, digamos, defectuosa porque hay una alteración en el receptor de esa proteína. Y fíjense, ¿dónde está el receptor de esa proteína? Dentro de la célula. ¿Y qué células tienen que ser? Las células que requieran de testosterona, de andrógenos, para que puedan producir los caracteres masculinos. Oh, entonces, ¿qué significa? Que estas personas que son chicos, eh, sí producen testosterona, producen andrógenos, pero ¿qué es lo que sucede? Que no los pueden usar, no los capta. Sus propias células no los captan porque sus receptores intracitoplasmáticos tienen una alteración. Y ahora esta alteración puede ser total y puede ser parcial. ¿Y qué sucede? Que entre los primeros síntomas, pues uno nace, ¿no? Nace todo y justamente le encuentran que eh, es una chica que aparentemente, una chica aparentemente que tiene justamente vagina, eh, supuestamente tiene útero porque el obstetra, digamos, le hace la palpación, todo, verifica que no tenga alguna anomalía y resulta que esta va creciendo, ¿no? Y conforme llega a la pubertad, se da cuenta de que, o sea, todo desarrolla, ¿no? Justamente desarrolla las mamas, los cambios ensancha las caderas, todos los cambios primarios y secundarios de lo que viene a ser femeninos, ¿no? Pero cuando llega a la pubertad, se da cuenta de algo, de que no le llega la regla. Entonces se preocupa, ¿no? Entonces va con sus padres, se va a un médico endocrinólogo y resulta que esta chica, pues, le hace bien digamos, ya un chequeo ginecológico y bueno, el útero no estaba completo y estaba, digamos, cerrado, ¿no? Por dentro. Eh, no tiene ovarios. Y sí tenía testículos, solo que sus testículos estaban en la parte de la ingle y estos aparecen como hernias. En el caso de este paciente no lo tiene, ¿no? Pero por lo general se presentan así, ¿no? Son testículos que no descienden y si no descienden, eso se llama criptorquidia. Eh,
y resulta que le hacen un cariotipo. Bueno, con eso ya sale todo, ¿no? El cariotipo, el, revisan el cariograma y es un 46XY. Oh my God, ¿no? Entonces, es justamente un problema en lo que viene a ser la insensibilidad a andrógenos a partir de un defecto del cromosoma 10, ¿no? Ya. Entonces, es un tema para correlacionar. Bueno, chicos, ya estamos terminando. Son 5 preguntas. Les voy a dar unos 30 segundos para que me respondan la pregunta número 1, ¿ok? Ya, comenzamos. Bueno, 15 segundos puede ser. Está sencillo. Ya, chicos, a ver, ¿qué marcan ahí en la primera pregunta? Hablen nomás porque no puedo verlos, no puedo ver el chat. Dicen citosina, hormona esteroidea y también dice un factor de crecimiento transformante. Ya, citosina, hormona esteroidea y factor de crecimiento transformante. Ok, vamos a analizar bien. Entre la A y la B y la C está la clave. Eso fue bueno. Ya. Los que marcaron citosina. Ya. ¿Por qué marcaron citosina? Miren, vamos a leer primero el párrafo. Hay que analizarlo. Un mensaje transmitido por el siguiente ejemplo. Estas son preguntas tipo USMLE. US, USMLE, ¿no? Los exámenes que se toman en Estados Unidos para lo que viene a ser acceder a los grados en medicina, ¿no? Este caso sería como que un examen de ciencias básicas, que es el USLE 1, ¿no? El Step 1. El, Eso te evalúa todo lo que son ciencias básicas. De ahí en Estados Unidos, para que puedas ejercer, tienes que dar el USLE 2, ¿no? El Step 1 2, que viene a ser todo medicina interna. Y bueno, el USLE 3 creo que no hay, o no recuerdo muy bien. Pero bueno, así más o menos es la evaluación ya en Estados Unidos. En cambio acá solamente tenemos el ENAM, ¿no? El ENAM, bueno, primero el salud, para que puedas optar por un internado en los hospitales de salud, como Rebagliati, como Almenara, ¿no? Donde obviamente uno está postulando esos exámenes porque económicamente te dan más recursos, ¿no? Y luego acabas eso y al año siguiente dabas tu ENAM, pues, ¿no? Pero resulta que ahora el ENAM ha cambiado, ¿no? Ahora que lo está realizando el MINSA, pues está evaluando otras competencias, ¿no? Y terminas, lo apruebas, que en este caso es un tipo de preguntas más para lo que viene a ser todo lo que es medicina y comunidad, por así decirlo, ¿no? Apruebas el examen MINSA, vas, haces tu serum y luego das la residencia, ¿no? Eso sí, no ha cambiado. Pero más o menos son los exámenes planteados así y lo he sacado de un libro especial. Ya, vamos con esto. Un mensaje transmitido por el siguiente ejemplo de mensajero químico quizás sería afectado con mayor probabilidad por una mutación. Ya, vamos desde acá. Lo primero parece como que te marea un poco. Pero miren, un mensaje transmitido por el siguiente ejemplo, el ejemplo de mensajero químico, quizás sería afectado, ese mensajero químico quizás sería afectado con mayor probabilidad por una mutación que redujera en gran medida la fluidez de la membrana plasmática. Ojo, está relacionando fluidez de la membrana plasmática con el mensajero químico. ¿Qué significa? Tengo un mensajero químico y cómo se va a ver afectado si se reduce la fluidez en la membrana plasmática. Recordemos algo. ¿Quién le da la fluidez a la membrana plasmática? ¿Se acuerdan? Eso tienen que saberlo. Eso es Colesterol. bioquímica.
Colesterol. Colesterol. Exacto, el colesterol. ¿Y el colesterol, cuál es su naturaleza? Esteroidea. Ya. Esteroidea, exacto, pues. Y si, y si justamente esa es la naturaleza esteroidea, si eso es lo que, digamos, lo que está afectando, ¿no? Que reduce su fluidez en la membrana plasmática, entonces, em, eso es lo que va a afectar, ¿no? Al mensajero químico. Entonces la clave ahí no puede ser citosina. Habíamos dicho que la citosina participa en todo lo que viene a ser mediadores inmunitarios de inflamación, ¿no? Todo donde veas citoquinas, inflamación. No hay nada que hacer, no tiene nada que ver. Vamos con la C, factor de crecimiento transformante, pues eso está relacionado con las citocinas. Lo había escrito justamente ahí, lo había puesto en una diapositiva. Acá la clave es hormona esteroidea, justamente, ¿no? Si hay una alteración en la porción, en la mutación que reduce la gran medida de la fluidez de la membrana plasmática, va, eh, va a alterar el mensajero químico, ¿no? La pregunta 2. A ver, esta sí, 20 minutos, digo, 20 segundos. Esta creo que sí está más rápida. Al ojo creo que te sale esa. Ya chicos, a ver, ¿qué marcaron ahí en la 2? Marcaron entre la A y la D. Avión y A y D. dado. Avión y dado. Ya. No, Phoebe, no es ninguna de esas dos, chicos. Ya, pero está bien. Quiero que, a ver. Ya miren, ya, está bien, ya. Vamos a analizarlo. Una mujer de 25 años tiene temor intenso. Cuando conduce dentro de un túnel, se siente a punto de desmayo, suda mucho, tiene palpitaciones e hiperventila. Se le prescribe diazepam, ¿no? Para reducir sus síntomas. El tipo de mensajero químico favorecido por este tratamiento se describe mejor como... Ya. En este caso, primero vamos a analizar, ¿no? El paciente tiene un trastorno de ansiedad y crisis de pánico. La mujer. Estos síntomas, a menudo vamos a tratarlos con psicoterapia, ¿no? Benzodiazepinas. La benzodiazepina acá que le están dando es el diazepam. Y justamente este es un paciente, ¿no? Con trastornos de ansiedad, ¿no? Y cuando hay estos trastornos de ansiedad, empiezan a haber bajos valores de un ácido, que ya lo había dicho. Ese ácido es el ácido gamma-aminobutírico, ¿no? El GABA. Las benzodiazepinas, entonces, como el diazepam, el lorazepam, el alprazolam y todas las que conozco, el clonazepam también, incrementan la eficiencia de la transmisión sináptica por GABA. Y esto ayuda a hacer más eficaz cualquier molécula de GABA presente. Entonces, ¿qué hacemos? Esto ocurre a través de la unión, ¿no? del fármaco a los receptores de GABA. De modo que cuando el GABA se une al receptor, la respuesta al GABA va a mejorar, ¿no? Va a ser mayor, en ausencia del fármaco. Y bueno, en la fisiología no los quiero marear con la fisiología, pero quiero que entiendan eso, ¿no? El GABA acá es el principal neurotransmisor inhibido. Y entonces es una mina biógena o un neurotransmisor de molécula pequeña que
proviene de la descarboxilación del glutamato, eso también tiene que recordarse. Entonces, los neuropéptidos, ¿por qué no? Porque los neuropéptidos son el otro tipo de mensajero químico secretado por el sistema nervioso, ¿no? Y suelen ser péptidos pequeños. Y bueno, en el caso de las citocinas, y ¿por qué no las citocinas? Bueno, ya lo había dicho, son mensajeros proteínicos pequeños del sistema inmunitario. Ahora, proteína G, por si a alguno se le ha pasado por la mente, no puede ser, pues, porque ayudan a transmitir señales inducidas por proteínas que se unen a receptores, ¿no? Tienen que tener un receptor. El GABA, en cambio, no transmite su señal a través de una proteína G y cuenta con todas las características que ya les he dicho. Entonces, el GABA es más que nada está relacionado con lo de la dinámica biogeológica, ¿no? Justamente con todo eso mismo. Temor intenso, palpitaciones, como cuando ustedes, ¿no? Cuando quieren, de repente se encuentran en la calle, ¿no? Están paseando por San Fernando, a eso de las 8 de la noche, bueno, nadie pasa esa hora, ¿no? O de repente, o como era antes, ¿no? Salías pues, a las 7, 8 de la noche y te chocabas con una gente un poco maleante, ¿no? Y empezabas a sentir todo esto, ¿no? Tenías temor intenso, sudaba frío, tenías palpitaciones, empezabas a hiperventilar, decías, no, ya me está cansando, y ponías a correr, ¿no? Entonces son anginas biógenas, ¿no? Están también relacionados, también lo podían sacar de ahí, ¿no? Por justamente toda esa descarga simpático mimética, ¿no? Ya. Ahora vamos con la siguiente pregunta. A ver, esta. Le doy 15 segundos. Ya chicos, a ver, ¿qué marcaron ahí? Todos marcaron la D. Muy bien, esta vez sí, está bien. Muy bien. Y eso lo van a ver ya en pediatría, ¿no? Inmunización contra sarampión, papera, bueno, parotiditis y rubiola, la MMR. Y justamente situación, ¿no? Mensajeros del sistema inmunitario. Ya. La 4, faltan 2 preguntas más. Ya 15 segundos para esta carta. Ya chicos, a ver, ¿qué marcaron? Todos marcaron la C. ¿Cuál? La C. La C. Mm, a ver, vamos a ver. ¿Por qué marcaron la C? Alguien que va a decir, miren, aún no hemos llegado todavía, porque supuestamente la C estaría más para los receptores de tirosina, ¿no? Tirosina, que viene a ser para mañana ya tendría que hablar de eso. Analicen bien. La clave importante es que sepan identificar, justamente el cuadro que está acá presentando nuestro paciente. Bueno, vamos para que aprendan. Miren,
una mujer de 30 años de edad se presenta con una pérdida de peso de 7 kilos en el último mes. Ya pérdida de peso. Intolerancia al calor, taquicardia, temblor, exosalpinal bilateral y una masa en la parte anterior del cuello. ¿Alguien me puede decir? Ya que aparte te dice, la hormona producida del exceso trastorno requiere los celos. Ya. Ese cuadro, ¿a alguien le suena? Hipertiroidismo. Exacto, hipertiroidismo. Y ahora en base a que ya sabes que es un cuadro de hipertiroidismo, y justamente siendo incluso exactos, esto puede ser quizás hasta una enfermedad de Graves, ¿no? La enfermedad de Graves es un hipertiroidismo causado por de manera muy, pero no quiero meter ese, porque si acá hubiera de repente citocinas, hubiera acabado eso. Pero en todo caso, esto es hipertiroidismo, ¿no? Es una sobreproducción de hormona tiroidea, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos ya la hormona tiroidea deriva parte, ¿no? de la tirosina, pero hay verdad. Sí, tienes razón. Disculpen, chicos. Es la C. Está bien. Lo estaba confundiendo con colesterol porque, ¿cómo se llama? Les había dicho de que justamente las hormonas, tanto esteroideas, guardaban cierto, o mejor dicho, estaban relacionadas con las hormonas tiroideas. Eso lo había visto acá, si no me equivoco. Vamos a ver. Por acá no lo puse. Sí. Ya son hormonas endocrinas, hormonas hipertiroidistas, insulino, catecolaminas, hormonas esteroideas derivadas del colesterol y hormonas tiroideas, ¿no? Sí. Tiene razón, no la había revisado bien. Las hormonas tiroideas también están porque son derivadas de la tirosina, ¿no? Y justamente acá en la pregunta 4 dice la hormona producida en exceso es un trastorno de lo que era la tirosina, ¿no? Está bien, chicos, disculpen. Vamos a la pregunta número 5. Ya con esta terminamos. A ver, esta de acá, algunos hicieron bien. La número 2, acá sí, pocas veces se fliparon algo. La 3, está bien. 4 está bien. 5, ya, va. Consagrar eso, chicos, a ver. 15 segundos. A ver, chicos, marcaron. Con eso nos quitamos. ¿Qué marcaron, chicos? A, S. A, D, C. A ver. Ya. A ver, hay que analizarlo ya. Okay. Esa pregunta es también con trampa. Bien. Primero, acá leemos el párrafo, ¿no? Dice. Un niño de 3 años llevaba al médico 3 días. 3 días de febrícula. Una febrícula es hacer una fiebre, pero que está en el rango de 36,5 a 37. Menos de 38, puede llegar a menos de 38, 37,9. Ya cuando llega a 38 para arriba ya se considera fiebre.
es como que una sensación de alta térmica, algo así. Ya. Dolor articular o artralgias, como se dicen. Y un exantema con aspecto de encaje en brazos y piernas. Ya. Ese exantema debería ser es un enrojecimiento, es un eritema, es un enrojecimiento en una gran parte del cuerpo. ¿Okay? Acá ponen brazos y piernas. El eczema comenzó en la cara y de daño el aspecto de tener las mejillas abofeteadas, como si le hubieran cachetadas. El mensajero químico que causa los síntomas vasodilatación que se presenta en clínica como un eczema puede expresarse como ya. Tenemos citocina, neuropéptido, el corticoide, muestra y aminoácido. Ya bueno. Acá aminoácido es muy general, me dice mucho. Vamos, quedan 4. Descartamos uno. Vamos con citocina. Ya. ¿Por qué no citocina? Pero primero, ¿qué podemos también sacar de todo esto? Que el paciente, bueno, de repente algunos no lo saben, pero poder pensar quizás. Alguien le suena esta patología acá. Ya quien sabe más o menos que acá el chiquito, ya con eso es un capo ya en clínicas. O tiene por lo menos ya un buen augurio para clínicas, sabe desenvolver bien. ¿Alguien eso le suena? No, ya. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? No escuché. Dijo lupus. Lupus, ya. No es lupus por el hecho de incluso podría ser no lupus neonatal, pero lo que pasa es que en el lupus las manifestaciones dermatológicas son en cara y tiene la forma de un lobito, ¿no? Justamente no un lupus del lobo, ¿no? Y aparte de eso, tendría que decir que el paciente ha tenido de repente anemia, porque el lupus no solamente es dermatológico. Mucha gente dice, quien tiene lupus, o sea, la carita la va a tener enrojecida y nada más, ¿no? El lupus también involucra hinchazón, hinchazón no, inflamación de las articulaciones. No tanto como la artritis reumatoide, pero sí se inflama. Solo que no hay erosión de estas articulaciones. También ocurren procesos hematológicos. Hay anemia, hay plaquetopenia, o sea, disminución de plaquetas. Ocurren también los procesos renales. Son niños que pueden tener inclusive el síndrome nefrótico. Muchas manifestaciones más. No es un lupus. El término, el paciente que tiene acá tiene un trastorno viral, lo más probable. Este caso, bueno, se los digo, es un caso de parvovirus de 19. Este aspecto de mejillas afectadas este exantema es muy característico, ¿no? Entonces, por eso nomás lo saca. Esto es algo que ya lo vamos a ver en pediatría, y yo tampoco, pero más o menos. Pediatría lo vamos a llevar en sexto año. En sexto año todavía sería pediatría. Pediatría con ginecología. Ahí lo van a ver con más calma. Y ya pues, o sea, tienes una enfermedad viral. Y en este caso, había dicho, ¿no? Cuando es una enfermedad viral, ya pueden emplearse procesos inflamatorios. Pero la enfermedad viral hay justamente una reacción del cuerpo, ¿no? Están nuestros linfocitos, todos nuestros leucocitos. Acá el término vendría a ser los eicosanoides. ¿Por qué los eicosanoides? Porque los eicosanoides, como ya les había dicho,
los derivados del ácido araquidónico controlan el funcionamiento también celular en respuesta a esa lesión. Una respuesta a lesión o a dolor, por así decirlo. Pero en este caso hay una lesión, ¿no? Una lesión, en este caso está rojo, agresivo, ¿no? Todos los brazos y sus piernas. Entonces el paciente, estoy seguro, es un examen, duele. Pero más que nada lo que quiero que mejor se graben, chicos, es que como en este caso es una infección viral, en respuesta a la infección viral, las células del endotelio vascular van a secretar prostaglandinas. Y las prostaglandinas que van a actuar en la célula del músculo liso van a inducir esa vasodilatación. Entonces, por eso es que se va a producir ese exantema rojo, ¿no? Entonces, esto va a causar ese enrojecimiento, ¿no? Por ende, la liberación de estos eicosanoides también puede ser la causa de la fiebre, ¿no? Que a veces acompaña a esta enfermedad. Entonces, todo lo demás, ya, entonces, neuropéptidos, citocinas, hormonas esteroideas o aminoácidos no provocan la vasodilatación, ¿no? que produce la enfermedad. Esta enfermedad esta enfermedad está más que nada relacionada con los eicosanoides, ¿no? Y de ellas, el ácido araquidónico en la cabeza, ¿no? Con los tromboxanos. Entonces no podía ser neuropéptido, no podía ser hormonas esteroideas ni aminoácidos, ya lo habíamos descartado. Quizás hubiera estado ahí la cosa entre citocina y eicosanoide. Pero ahora ya lo saben, ¿no? Entonces, el ácido araquidónico también es mediador de procesos inflamatorios. Y yo quiero que mejor se lo lleven así, de esa forma, ¿no? Que también está relacionado para el dolor, para procesos inflamatorios, pero más que nada para esas dos cosas. Porque, recuerden también, cuando una mujer está a punto de dar a luz, también se liberan prostaglandinas. Y bueno, oxitocina, ¿no? Para, ¿no? Todo. Entonces, los eicosanoides derivados del ácido araquidónico, todos están regulados para lo que son procesos inflamatorios. Bueno, entonces eso sería todo, chicos. El día de mañana ya conversaré con Tunio, que